Los ángeles no son más que mensajeros. Hola, mi nombre es Lady y como les prometí, aquí estoy nuevamente para cumplir con mi palabra de hablarles de los ángeles. ¿Existen los ángeles? ¿Todos creemos en los ángeles? ¿Es un mito o es una realidad? Pues si continúan hasta el final de mi video, quizás podamos ir descubriéndolos entre nosotros, ¿no? Primero, antes de llegar a debatir el tema de los ángeles, tenemos que hablar sobre algo, explicarle algo, para poder entender después lo que son los ángeles, ¿no? El tema este de los ángeles. Vamos a hablar, y en el video anterior hablaba de dos palabras que están muy trilladas, pero que generalmente desconocemos el significado espiritual de ellas, que son la oscuridad y la luz. Cuando se habla de la oscuridad, en su mente lo que se presenta es lo negro, ¿no? Y cuando se habla de la luz, lo luminoso. Pero vamos a ir al sentido espiritual, ¿no? La oscuridad es esa parte instintiva que todos los seres humanos llevamos dentro. Es esa parte brusca, violenta, esa parte que no es correcta y que llevamos dentro. Y que tiene relación con la parte instintiva. No quiere decir que toda la parte instintiva sea mala. Hay cuestiones instintivas que son buenas y que nos ayudan a desenvolvernos en la vida, ¿no? Ahora bien, ¿qué es la luz? La luz es el entendimiento, la sabiduría, la capacidad para comprender, para captar la realidad, tanto externa como interna. Es lo bueno, es la luz, ¿no? En la antigüedad, cuando el hombre surgió, esta parte instintiva era lo que más desarrollado tenía, ¿no? La parte instintiva, porque todavía no existía la palabra. Y entonces solamente no tenían una parte intelectual desarrollada, sino la parte instintiva para poder sobrevivir. En esta parte instintiva, por supuesto, tenían esa oscuridad, como todavía los seres humanos tenemos mucha oscuridad dentro. Primeramente, ellos tenían esta parte instintiva que tiene que ver con la percepción de los sentidos sensoriales, ¿no? Es una percepción de los sentidos sensoriales. Y con esa percepción de los sentidos sensoriales, ellos realizaban todas las actividades de su diario, pero sí tenían un poder espiritual, porque estaban conectados con ese poder que por naturaleza tenemos todos los seres vivientes. Y estaban conectados con la naturaleza y estaban conectados con el universo. Ahora bien, a raíz de que surge la palabra, que fue el hombre quien creó la palabra para poder comunicarse entre los seres, surgen, esto es de generación en generación, ¿no? Surge las enseñanzas, doctrinas, dogmas, las religiones que iban enseñando a este ser humano o a este ser vivo a convivir juntos en sociedad, educándolos para que pudieran convivir de forma más pacífica, ¿no? Más mansa. Y estas enseñanzas estaban relacionadas con el sanar esa parte de la oscuridad, sanar esa parte instintiva, animal que todos tenemos dentro, ¿no? ¿Y cómo se sanaba esa parte instintiva y esa parte animal? Con todas las enseñanzas que traían la luz, que traían comprensión, que traían sabiduría, entendimiento y una serie de conductas más sanas a realizar. Ahora bien, como mismo se les enseñó todo esto bueno al ser humano, también hubo algo negativo, ¿no? En eso, en ese plan, como le llamo yo, que fue que se desconectó al ser humano de ese poder espiritual que tiene para crear su vida, para
para ser libre. Ese poder interior que todos tenemos dentro se desconectó al ser humano al inicio. Bueno, era lógico, porque si con ese poder podían hacer lo que quisieran y lo que deseaban, y al no estar desarrollado la parte intelectual, no estaban educados en el bien, pues no iban a actuar correctamente, iban a crear mal para ellos y para la humanidad. Yo, para entender esto, como que me monto en una máquina del tiempo, y tiene que ir usted y lo ves allá sucio, tiene que imaginarse ese tiempo, imagínense ese tiempo ustedes, ¿no? De cómo estaría el hombre cuando aún no tenía la palabra. Después que surge la palabra con todas estas enseñanzas, es que se desconecta al hombre de ese poder. Y ese poder es entregado a un ser sobrenatural. Con todas estas dogmas, los dogmas, las doctrinas, las religiones y las enseñanzas, para que el humano se comportara mejor, lo desconectaron de su poder. Por eso en Daniel, cuando habla en una de sus profecías, ¿no? Dice que la primera bestia tenía alas, pero que se le cortaron. Cuando usted habla de cortar las alas, significa que se desconecta de ese poder espiritual. Se cortó el poder, se cortó las alas para ser libre. Muchos también utilizan la alegoría de que se corta la diestra, la mano derecha, ¿no? Para que no pudiera hacer daño con su poder. Yo quería explicarles esto antes para poder entender ahora lo que voy a explicar en los ángeles. Cuando oímos la palabra ángel, nos imaginamos, porque casi nadie está acostumbrado a ir al significado. Nos imaginamos un ser luminoso, con alas. Y efectivamente, si vamos al significado etimológico de la palabra, vamos a ver que para expresarlo espiritualmente se puede ver así, luminoso y con alas. Incluso hay pintura de ellos así. Ahora, hay que ir al significado etimológico de la palabra para saber lo que es ángel. Vamos a ver. Ángel etimológicamente significa, en latín, angelus, y en el griego, agelos, mensajeros. Los ángeles no son más que mensajeros. Son personas que traen una noticia. Traen una noticia y la pueden expandir de generación en generación. Entonces los ángeles desde la antigüedad eran personas que estaban capacitadas, que tenían una sabiduría, eran eruditos para la comprensión de toda la naturaleza del ser humano, del interior y también del exterior, por supuesto. Personas sabias que existieron desde que mismamente surgió la palabra, ¿no? Y que hasta nuestros días han llegado. Y estos ángeles eran los encargados de realizar estos mensajes para su época y por supuesto casi siempre trascendían a generaciones superiores, es decir, a generaciones posteriores. En esos mensajes se describía toda la... Es decir, para qué servían las enseñanzas, para un nuevo comportamiento humano, más alejado de esa bestia, de ese animal que cada uno lleva dentro. Entonces estos ángeles lo escribían o lo hablaban. ¿Cómo hacen estos ángeles para expresarse, ¿no? ¿Cómo es la escritura o la palabra de estos ángeles? Es como expliqué en el video anterior, sellada, para que solo los entendidos, los más evolucionados, pudieran comprender lo dicho allí. Y les voy a decir por qué. El que está en una etapa baja no puede comprender. Porque no puede llegar a comprender ni lo que estoy hablando. Porque sería un peligro, ¿no? Sería un peligro porque comienza a usar su poder y a hacer daño si no ha evolucionado de las demás etapas del ser humano para ser mejor. Entonces estos ángeles sellan la escritura. Y además porque es muy difícil de explicar
esa percepción, esa nueva percepción a que usted tiene que llegar. Y es muy difícil explicarla con la palabra. ¿Por qué? Porque la percepción del ser humano, como dije, surgió primero que la palabra. Inicialmente lo único que tenía el ser era sus sentidos sensoriales. Y la palabra creada por el hombre después. Y cuando usted va a referirse a algo que percibe en su interior, por ejemplo, una emoción, felicidad, no es muy difícil. Dice la palabra felicidad, pero esa emoción como tal, ¿cómo usted la explica? A veces no hay palabras con que explicarlo. Y entonces se utilizan las metáforas. Igual, cuando usted está acalorado, cuando usted tiene cólera, en sentido figurado, ¿cómo usted explica eso? ¿No? Todo el mundo siente la cólera más fuerte, menos fuerte, diferente. Pero cuando usted quiere expresar una cólera fuerte, ¿cómo dice? Estoy que ardo y ya. Estoy que ardo, que echo fuego y entonces ya eso ya no es... Es en metáfora. Porque es difícil expresar las emociones en palabras. Entonces los ángeles son los encargados de enseñarles espiritualmente todo lo necesario para que usted evolucione y llegue a una etapa superior y se encuentre con esa conciencia suprema, esa conciencia superior de que hemos hablado. Ahora, no solamente existen los ángeles que enseñan desde el exterior, que yo les llamo los externos. No solo existen estos, que yo les llamo también conciliadores, que son los que utilizan la palabra para comunicarse. También existen un ángel o un maestro que cada uno de nosotros lleva dentro. Pero no le enseña a través de la palabra a usted, no. Ese mensajero, ese maestro, viene en cada uno desde que mismamente surgió el hombre. Y es su percepción. Es como usted capta la realidad con su sentido, la información de afuera y de adentro, y la analiza. Ese maestro interior, todos lo tenemos. Y nos enseñan desde el punto de vista de percibir. Es más intuitivo, más instintivo, ¿no? Sin palabras. Entonces a lo externo yo le llamo conciliador, y a este otro ángel interno de cada uno yo le llamo el maestro guerrero, ángel guerrero. ¿Por qué? Porque este ángel guerrero es el que desde que usted nace está luchando para enmendar su comportamiento. Es el que desde que usted nace está educándolo en su percepción. Es el que lucha contra esta bestia. Es el que está domesticando o sanando esa bestia que cada uno tenemos dentro, ¿no? Y otra de las cuestiones es que nos sentimos culpables por gusto, porque traemos enseñanzas de verdad. Y si usted observa esa culpabilidad y reflexiona, se mira, se observa por dentro, busca la razón de por qué la culpa y encuentra esa razón, totalmente la culpa se va. Porque cuando usted conoce la causa, toda la culpa se va. Si hay alguien que le dice algo a usted y usted se toma rabia o cólera, usted empieza a observarse y empieza, ¿por qué tengo cólera? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué me puso así asustado con cólera? Entonces ese ángel interior le ayuda a analizar el por qué, qué trauma trae usted de atrás, de qué me dijo esa persona que me afectó tanto. Y recuerdo algo ahí, ¿no? Que pasó, y cuando veo la causa, deja de existir la cólera. Me doy cuenta que no es personal, que esa persona a lo mejor está hablando por hablar, pero que a mí me afectó por mi trauma. Entonces ese maestro interior nos ayuda, nos enseña esto, a reflexionar nuestro interior, a darnos cuenta de que muchas de las cosas que traemos son creencias y que no son nuestras, son enseñadas desde atrás, desde que mismamente el hombre surgió. Ese es nuestro ángel interior. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese flat de que yo hablé?
en el video anterior, o el insight, como le dice Krishnamurti. Vamos a reflexionar qué es el flash. Cuando usted, ese ángel interior, que es el encargado de que usted vaya evolucionando, pasando por todas las etapas desde que nace, percibe algo que no está bien y comienza a hacerse preguntas que muchas veces siente la respuesta, la siente, no sabe explicarla, pero usted la siente. Entonces cuando le da el deseo de ir a buscar libros, de ir a buscar cosas, para ver si encuentra lo que está sintiendo. Y cuando comienza a leer uno de los ángeles, y comienza a leerlo, de los exteriores, lo comprende totalmente. Empieza a darse cuenta que lo que está sintiendo es verdad, que no es falso. Por eso es que yo le llamo al eterno conciliador, porque concilia nuestra verdad. Dice, sí, usted está en todo lo cierto, es así como está pensando y no de otra manera. Y ahí viene el flash, la nueva percepción del ser humano. Te das cuenta de todas las cosas y comienzas entonces del punto cero, olvidando todo el pasado, todas las creencias, porque ya sabes la causa. La causa de por qué tienes culpa, la causa por qué tienes rabia, la causa por qué traes sentimientos que no son suyos y dejas de sufrir. No porque no vayas a sufrir por un ser, ¿no? que hayas perdido, sino que no hay un sufrimiento interior. Usted acepta que somos mortales, acepta que hay una conciencia que tenemos cada uno de nosotros, pero que también hay una conciencia universal que viene desde atrás y que está ahí. Y acepta que que hasta este momento evolucionó hasta cierta etapa. Y ahora les voy a poner un ejemplo para terminar con este video. ¿Cómo en la Biblia se ven estas etapas de que yo estoy hablando? En el Apocalipsis de Juan, a inicio, creo que es el 4:7, el versículo, se dice que hay 4 seres vivientes. Uno es semejante al león. El león significa esa parte instintiva, esa bestia, ese animal que llevamos dentro, que está con la percepción para sobrevivir, ¿no? Y el otro, la segunda bestia es como el becerro. El becerro es algo pequeño, que usted lo lleva de una soguita, que usted lo guía, porque en esta etapa es donde se le corta las alas al ser humano para desconectarlo de su poder y se comienzan todas las enseñanzas y se guía a este ser humano hacia la luz, hacia el conocimiento y la sabiduría. Es la otra etapa. Pero en este becerro no se siente todavía sabiduría, no se siente esa enseñanza. Se reprime todo el mal por miedo a los malos de la vida, por miedo al castigo. Y después viene el de cara de hombre. El otro ser viviente, ¿no? Que habla. El de cara de hombre es ya cuando ya la especie comenzó a aprender todas estas conductas buenas y yo no solamente las escucha, sino que las está sintiendo en su corazón. Se da cuenta que ya no sufre tanto como lo hacía en la antigüedad, en la especie en general, no de una sola persona, ¿no? En la historia de la especie en general. La Biblia no habla de un ser humano como tal, habla de especie en general. Aunque en todos hay las 4 etapas. Y entonces ahí se va humanizando ya. Se va mejorando, se está domesticando esta bestia, se está sanando. Y esta es la época en que estamos. Porque la masa mayor está en esta etapa. La masa mayor está ahí. Y la cuarta etapa, que es la del águila volando, es la etapa de los despiertos. Porque la etapa del becerro es los dormidos, de los que están desconectados de su poder. La etapa del águila volando es la etapa, es cuando se conecta nuevamente con su poder, con ese flash, con esa percepción nueva. ¿Por qué lo representan con un águila? El águila es un animal que tiene una vista muy aguda y puede ver su presa desde lo alto. Entonces, aquí se agudizan nuestros sentidos, nuestra vista, para ver la realidad interior y exterior de la forma más correcta para nosotros y para los demás, ¿no? Y las alas, porque recordamos ese poder, lo recordamos, porque nosotros lo tenemos dentro.
Este poder muchas veces lo vemos como místico porque como venía escondido no se ha estudiado mucho. Ahora en la actualidad se está hablando mucho de él, de cómo podemos crear con nuestros pensamientos, de cómo podemos crear nuestra vida, que no debemos vivir por defecto, de que somos importantes, de que a pesar de somos iguales, somos diferentes, porque fíjate que tenemos un ADN diferente, pero somos importantes y esto es lo bonito y lo bello de todo esto. Espero que hayan entendido algo sobre los ángeles. Les agradezco que hayan estado conmigo hasta el final del video, los que han estado hasta el final y que me hayan soportado toda esta tertulia, pero creo que pudiera servirles, ¿no? En esta etapa y en que estamos, donde todos o muchos de los seres humanos estamos en esta lucha, ¿no? En esta lucha interna para llegar a esta conciencia superior. Gracias y los espero en el próximo video.